Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta hora después de comer. Y lo que os vamos a presentar es un proyecto en el que hemos estado trabajando una serie de empresas dentro del marco del clúster de la edificación para intentar hacer un edificio que fuera lo más sostenible posible, pero dentro de un entorno económico también sostenible, es decir, a un precio que fuera de mercado. Es, como luego veréis, un proyecto de 12 empresas en las que hemos estado trabajando. Vamos a hacer una presentación que os vamos a mostrar brevemente un poco lo que ha sido todo el desarrollo del trabajo hasta esta fase, y seguidamente lo que vamos a hacer es tener un debate un poco y un cambio de impresiones a cómo está teniendo la evolución. La verdad es que desde aquí lo veo un poco mal, así que sí que efectivamente me voy a levantar, porque si no lo veo un poco mal. Bueno, estas son las empresas que hemos participado. Son empresas que recogen el sector de la promoción. Ah, vale, tenía razón. Son empresas que cogen el sector de la promoción, el sector de la ingeniería y el estudio de arquitectura, y sobre todo están bastante representados fabricantes. Y por último luego veréis también a Tecnalia como centro tecnológico. Bien, ¿qué es lo que hemos estado desarrollando en el... Como me pilla lejos, me vais a permitir que me ponga aquí. ¿Qué es lo que hemos estado desarrollando? Bueno, pues es un edificio piloto con unos parámetros que hemos tenido de partida. Es algo que pretendemos que sea un prototipo escalable, repetitible, etcétera. Y vamos a comentaros cuál ha sido el objeto, cómo se ha desarrollado, etcétera. Mirad, lo primero es definir qué era el EPTS. El EPTS es el desarrollo de un gemelo digital eficiente, sostenible y económicamente rentable. Tiene dos fases nuestro proyecto, una de gemelo digital y otra de ejecutarse como tal y construirse. Pero tan importante era para nosotros cumplir con toda una serie de criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, reducción de residuos, recuperación de aguas, descarbonización, industrialización, digitalización, pero a un coste económico que fuera de mercado. ¿Cuánto es el baremo que nos hemos fijado? Nos hemos fijado en torno a 1.100 euros metro cuadrado sobre rasante. De PEC, no de PEM, sino de PEC. Entonces, es cierto que no hemos contemplado la parte de repercusión de bajo rasante que podría tener, puesto que el edificio lo hemos planteado desde un forjado que sería como hipotéticamente el techo de sótano, de ahí para arriba. Y luego ya personalizaremos a la hora de ejecutarlo en cada uno de los necesidades que tenga ese sótano. Bien, mirar, al mismo tiempo que estábamos desarrollando ese ciclo sostenible, esos criterios de ciclo de sostenibilidad, teníamos que conseguir, por un lado, el coste de ejecución y un buen coste de mantenimiento, y también que fuera confortable y saludable. ¿En qué hemos entrado? ¿En qué cuatro pilares hemos entrado? En el diseño de los materiales y sistemas de fabricación que tuvieran una cierta reutilización en el momento de demolición, y sobre todo que fueran, digamos, poco contaminantes en cuanto a su final de vida, en cuanto a su ciclo de terminación, que pudieran ser reutilizables, que no generáramos residuos, tanto en la fabricación como en su futura demolición. Por otro lado, que el agua tuviera una gran reducción de su consumo y que manejáramos también tecnologías de recuperación, que la energía fuera lo más eficiente posible en cuanto a sus generadores de energía y lo más bajo de demanda posible. Bueno, criterios actuales, y incorporábamos un tema importante que era la gestión y monitorización del edificio. Incluso una de las cosas que estamos ahora en la fase esta ya más avanzada es que haya una conectividad entre el usuario final y la gestión del edificio, es decir, que cada uno su vivienda, estamos hablando de un edificio residencial enfocado para Build to Rent, es decir, van a ser unos señores que van a rentar esas viviendas y que haya esa posibilidad de tener una conectividad y un control de su vivienda. Bien, el reto del edificio es que al mismo tiempo de ser eficiente, sostenible, tuviera la incorporación de tecnología. No podía ser de otra manera. Incluso los mismos procesos de fabricación nos van a llevar a que para ser sostenibles estamos muy cercanos a sistematización, industrialización y digitalización, que es lo que nos vamos a encontrar como resultado en este EPTS. Es un cambio de manera
de afrontar el diseño. No se plantea búsquedas de certificaciones, sino la realidad de que el edificio sea sostenible. Por otro lado, el cómo, hemos desarrollado todo con una metodología BIM, hoy en día ya súper implantada, con lo cual no estamos descubriendo la pólvora, pero sí que desde el principio hubiera en el equipo colaborativo constructoras, fabricantes, equipos técnicos, ingenierías, etcétera, y historia de arquitectura. Y el objetivo era crear un proyecto, como os decíamos antes, repetible, escalable, que no fuera un prototipo del cual colgarnos una medalla porque habíamos llegado a algo, sino que fuera realmente algo que sirva para ejemplo dentro del sector. Es decir, algo que anime, ese era uno de los principales objetivos del grupo que formábamos, que animara a que cada vez se implantaran más medidas de sostenibilidad dentro del diseño de los nuevos edificios. Bueno, veréis, el edificio, esto es una propuesta de diseño relativamente contenida, en la que va a haber unos elementos de jardinería, sistematización, etcétera, que los vamos a ir viendo. Tiene una tipología especialmente pensada para el build to rent, el edificio. Es decir, esto estamos viendo en la planta baja, que tenemos ahí lo que son los cuartos, no sé si me funciona el láser, pero bueno, lo veis perfectamente, lo que son a la entrada muy ajustado lo que es la zona comunitaria acceso al portal. Tenemos los cuartos de instalaciones, veis una serie de patinillos que están totalmente accesibles en una filosofía casi como la de mantenimiento de los hoteles y las residencias, es decir, que todos los patinillos estén accesibles desde el pasillo comunitario para que para cualquier intervención que haya que hacer de mantenimiento no haya que acceder a las viviendas. Son patinillos totalmente sistematizados. En la planta tipo que veis que hay unas reservas de algunos patinillos en los extremos un poquito más grandes de complementarios o el que está al lado del ascensor detrás para poder llevar zonas comunitarias. Pero bueno, por lo que estáis viendo son tipologías que están arriba expresadas, las de 2 y 3 dormitorios, con la posibilidad de que pueda haber incluso parte del alquiler a distintos miembros. Entonces es un poco por lo que tenemos el salón ubicado en el centro. Bueno, es una tipología de Build to Rent que estamos teniendo ahora bastante demanda de ella y es la que se ha planteado. En definitiva, lo que os queremos comentar es que es un edificio sistematizado, modulado, repetitivo, pero que su diseño no tiene por qué ser así, como habéis empezado a ver y luego veréis un poco más. Las tipologías ahí las veis, con las instalaciones perfectamente definidas en cada uno de los patinillos, donde están tipificadas su forma, su distribución, etcétera. ¿Por qué todo este proceso de sistematización? Porque todo aquello que sea sistematizable, voy a controlar los residuos, voy a controlar la generación, voy a controlar los costes, voy a controlar los plazos. Es decir, me va a evitar tener problemas de improvisaciones en obra, de elementos que hagan que se nos vaya el coste y sobre todo de consumos añadidos en la obra que no tenga totalmente tabulados. Bien, como os decía, el edificio tiene un diseño base para soportar cualquier diseño más o menos atractivo que se le pudiera dar, con cambios de color, cambios de tonalidades. Estamos yendo a fachadas relativamente ligeras, fachadas industrializadas, sistemas estructurales también industrializados y sistemas de instalaciones con formato de kit para lo que es la vivienda, todo lo que es la distribución interior como si fueran formatos de kit de fontanería, kit de desagüe, etcétera. Y lo que son las generales, la idea es que tengamos todos los patinillos totalmente sistematizados para en un momento dado poderlos fabricar también con menor gestión de residuos en unas naves en lugar de en obra. Bien, aquí lo que hemos integrado, bueno, pues es un poco todos los conocimientos que han aportado todas las empresas que han participado y con un sistema bastante colaborativo. Empresas que han participado pues desde las propias promotoras, Tembrinque y Hábitat Inmobiliaria, luego como estudio de arquitectura e ingeniería, pues Ingeniería Valladares y CIPA Arquitectos, como constructora principalmente Rehabiter y una gran amplitud de fabricantes que les veis ahí, que todos han participado pues tanto en su nicho de fontanería, en su nicho de gestión, en su nicho de generación de sistemas de climatización o de ventilación, etcétera.
y, por último, con la colaboración de lo que sería el Centro Tecnológico Tecnalia. Bien, el proceso ha sido, pues bueno, desde una fase de diseño en la que hemos utilizado una metodología Viña, hemos estado interviniendo todos los agentes con unas optimizaciones del proceso de ejecución, que es donde ahora mismo estamos. El siguiente paso es terminar el gemelo digital y finalmente hacer una ejecución y una monitorización del mismo. Vamos a meternos un poco más en cuáles han sido los puntos fuertes. Mirad, en cuanto a lo que son las medidas activas, hemos incorporado, bueno, primero contaros, todo el proceso ha sido de aportar ideas que considerábamos sostenibles entre todas las empresas y luego irles haciendo un control de hasta qué punto eso respondía a unos criterios de sostenibilidad realmente eficaces. Bueno, nos ha llevado a la conclusión de adoptar estas. A lo mejor si el grupo hubiéramos sido otros nos hubieran llevado a otro lugar, pero digamos, la experiencia y el conocimiento de las empresas nos ha llevado a que las que hemos elegido han sido utilizar paneles fotovoltaicos en cubierta, que además van a hacer un elemento de control solar, tanto en áticos como en algunas zonas que tenemos otras instalaciones que se van a ver protegidas, iluminaciones por LED con control de presencia, equipos de reducción de consumo de agua. Hemos hecho, bueno, generación eficiente con sistemas de aerotermia, complemento, además de con los paneles fotovoltaicos, unos sistemas de microaerogeneradores. Y lo que hemos metido quizás con mayor hincapié que estamos ahora desarrollando es todo lo que es control y gestión de esas instalaciones. Porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que tan eficiente como la propia instalación es todo el proceso de control y gestión, que por otro lado va a estar muy unido a lo que va a ser la conectividad del usuario. Otra de las cosas que nos estamos planteando es que esa conectividad va a tener que tener o una formación del usuario o un cierto intervencionismo, porque si no nos vamos a encontrar usuarios que abren las ventanas para meter la climatización a tope. Entonces, bueno, pues para que no haya esas pérdidas, pues tiene que haber o una formación del usuario o una cierta intervención. Y, por supuesto, la reutilización de aguas pluviales, y estamos también intentando acabar de ultimar de aguas grises. Esto nos está dando un poquito de complejidad para no tener problemas con los usuarios y que no pueda haber ningún fallo al respecto. En cuanto a las medidas pasivas, pues son medidas de vegetación encubierta, materiales de construcción que tengan muy baja huella de carbono, tanto para lo que es la propia estructura, estamos buscando pues hormigones que sean de baja huella, vamos, no estamos buscando, ya están definidos, como los materiales de fachada, estamos hablando también de alicatados con vidrio reciclado, pinturas ecológicas, luego lo que es todo el diseño modular con elementos prefabricados como baños y cocinas, para que tengamos menos residuos de esos propios alicatados y del agua, etcétera, en el proceso de fabricación. Y, por supuesto, reducir los costes de mantenimiento es otra de las medidas de sostenibilidad, pero también de rentabilidad propia del edificio, puesto que se está pensando para Build to Rent. Bien, en cuanto a temas de sostenibilidad, pues hemos estado analizando los productos y las materias primas que fueran reciclables, la reducción de la huella de carbono, la reducción de la huella hídrica, la utilización de aguas grises y pluviales, bueno, criterios también de ESG, un poco de ver cómo se va a gestionar todo esto. Y en cuanto a calefacción, hemos estado con los sistemas de refrigeración radiantes de alta eficiencia. Bueno, tenéis ahí un poco, por no extenderme, todas las medidas que hemos estado haciendo. Paralelo a estos criterios se han ido desarrollando otros tres que veíamos fundamentales dentro de la sostenibilidad, que era el criterio de industrialización, el de arquitectura circular o construcción circular y el de digitalización. Entonces, bueno, pues ahí tenéis plasmados un poco lo que ya antes hemos estado comentando de generar que las propias instalaciones pues estuvieran muy sistematizadas, muy industrializadas y con sistemas casi de kit, de que no vas a la obra a cortar y tal, sino que lo llevas todo preparado para hacer una conexión plug and play. En cuanto a la arquitectura circular, pues una de las cosas que nos preocupaba es qué pasa con nuestro edificio cuando algún día, dentro de un siglo, haya que demolerlo. Bueno, pues lo primero que nos hemos planteado es que antes de demolerlo, a lo mejor lo que hay que hacer es una
renovación de su imagen, de su fachada, porque hay unos requerimientos térmicos o de confort diferentes, pero la estructura no sigue valiendo. Entonces, crear sistemas de recuperación de esa fachada que nos permita, utilizando la estructura del edificio, el sistema de patinillos y todo, volver a hacer una reutilización del propio edificio. Y que, en último término, todos esos materiales puedan volver a ser utilizables. Bien. Otro de los criterios que hemos hecho ya casi como un análisis no tan previo sino posteriori era todo lo que estaba significando de los ODS el cumplimiento de el llevar a cabo este edificio de piloto tecnológico sostenible y bueno, pues hemos hecho la consideración que de esos 17 pues estábamos cumpliendo con 10 de ellos, ¿no? Y es un poco contado en los pocos minutos que tenemos, pero que vamos, estamos abiertos porque tenemos bastante más desarrollo obviamente que todo esto, de que os pongáis en contacto con cualquiera de los miembros y os podremos ir diciendo más cosas. Pero a mí me gustaría un poco el que vayan saliendo los temas contando la experiencia que habéis tenido cada una de las empresas o que estamos teniendo, porque aún nos queda terminar la fase de ejecución, de proyecto de ejecución que tenemos ya avanzada, simular el gemelo digital, meterle al gemelo digital las diferentes variables que tenemos pensadas para ver cuáles son sus consumos, etcétera, y posteriormente llevarlo a ejecución con una monitorización de 2 años para también sacar inputs al respecto de cómo se está comportando el edificio respecto a las previsiones. Claro, una de las cosas que nos planteamos cuando vamos a hacer un edificio piloto tecnológico sostenible es cuánto retorno tiene. Es decir, cuando yo le voy a invertir euros como promotor o como inversor en un edificio, enseguida decimos, bueno, ¿y esto qué retorno tiene? ¿Cuándo recupero yo la inversión? Yo me anticipo un poco, aunque la idea es responder sobre todo del lado del promotor, pero yo creo, como técnico, que hay cosas que no tienen una recuperación de inversión. Es decir, nosotros hoy en día estamos haciendo edificios con una eficiencia energética mucho mayor que la que teníamos hace 10 años. Y es que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tenemos unos compromisos y unas cosas con el planeta, con la contaminación, con todo. Entonces, es difícil simplemente valorarlo en términos de retorno económico. Necesitamos mucho recorrido aún. Esto nos pasaba como cuando hace unos años hablábamos con la industrialización y bueno, y a la industrialización no le queda mucho recorrido. Pero al tema de que la sostenibilidad sea algo que realmente se reciba, le hace falta recorrido. Y cuando queremos que algo se genere, pues en el fondo todos tendemos a llamar a papá administración, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo nos ayudan? ¿Cómo nos pueden ayudar las administraciones? Porque la iniciativa privada tiene mucha fuerza. Pero no olvidemos que cuando se hace una ordenanza es cuando realmente se cumple todos los requerimientos, cuando se hace una normativa. Y a veces no necesita solo hacerse una normativa, sino que la iniciativa privada puede verse apoyada por determinadas figuras que haga la administración, tanto en sus concursos, en sus adjudicaciones. Vale, el tema de la monitorización me parece muy bien apuntado porque justo es una de las cosas que queremos incorporar, vamos, que tenemos incorporadas, como sabéis todos, en el EPTS. Es decir, tener luego, después de su ejecución, un par de años en el que vamos teniendo los inputs de cuál es la veracidad de, bueno, pues de todas esas medidas que al menos eran a corto plazo de sostenibilidad. Las de circularidad son a más largo plazo y es más difícil. En el tema de rehabilitación también se está haciendo eso. En el tema de rehabilitación se está haciendo una monitorización de todas las actuaciones de eficiencia energética que se están llevando a cabo, bueno, en algunos barrios como Orcasitas y tal, para ver cuán cierto es el ahorro energético que producen esos edificios. Bueno, yo creo que como se nos está yendo el tiempo, voy a pasar un poco a lo que serían las conclusiones que nosotros hemos intentado transmitir con esto, con este proyecto, y que nos gustaría que fuera lo que os llevaréis como mensaje. La primera es que en España tenemos tecnología suficiente y accesible para lograr, bueno, ahí pone accesibilidad, para lograr la sostenibilidad, perdonad, para lograr la sostenibilidad. Es decir, lo que quiere decir es que está accesible a mano de todos. La tecnología no es algo por inventar, no es algo por investigar. Cuando empezamos nosotros en el edificio, en el piloto tecnológico sostenible, creímos que íbamos a tener que generar algunos sistemas. La verdad es que hay sistemas novedosos incluso que ni siquiera ha llegado aún el momento de ser el de utilizarlos. Luego que las medidas sostenibles se pueden implantar con un coste de mercado asumible,
No es algo, salvo que queramos hacer algo, pues no sé, muros Tramble en las viviendas, pero bueno, cosas que son normales, son realmente asumibles. Y por último, que la sostenibilidad está dejando de ser algo de una opción para ser una necesidad. Es decir, el mensaje que yo creo que cada vez tenemos que ir asumiendo más, nos lo permitirá o no la situación de cada uno de los equipos, promotores, arquitectos, etcétera, pero lo que sí está siendo una realidad es que ya es una necesidad. Y por lo tanto, espero que con este proyecto en el que estamos participando muchas empresas con ilusión, le peguemos un empujoncito y que vosotros y otros que nos vayan oyendo, pues se suman al carro de seguir ese empujoncito.